¿Te ha intrigado saber qué dice el libro más antiguo del mundo sobre las finanzas? Es una pregunta que quizás no te venga a la mente todos los días, pero es un tema crucial que vale la pena tocar y explorar en momentos tan característicos como los actuales, donde el mundo entero pasa por serias crisis financieras y pareciera que nadie tiene la solución. La Biblia, una colección de textos antiguos venerados por miles de millones, no es solo una guía espiritual, es también un tesoro de sabiduría sobre todos los aspectos de la vida, incluido el dinero y las finanzas. Es fascinante pensar que estos textos, escritos hace miles de años, nos brindan consejos relevantes y prácticos sobre la gestión de nuestros recursos en la actualidad. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones proféticas del Apocalipsis, la Biblia está llena de lecciones, principios e instrucciones relacionadas con el dinero y las posesiones. La Biblia no rehúye el tema del dinero, sino que lo aborda de frente. Analiza los peligros de la codicia, la importancia de la generosidad, la virtud del trabajo duro, la sabiduría del ahorro y las recompensas de la inversión prudente. Nos anima a ser buenos administradores de los recursos que se nos confían. Estas lecciones, ni abstractas ni teóricas, son concretas y prácticas. No están destinadas a guardarlas bajo llave en un viejo libro polvoriento, sino a vivirlas en nuestra vida diaria. No son solo para la gente del mundo antiguo, sino que son verdades eternas que se aplican hoy en día, porque la Biblia siempre está vigente, es decir, fue pasado, es presente y será futuro. Ahora bien, podríamos pensar que el mundo financiero ha cambiado dramáticamente desde los tiempos bíblicos. Y sí que lo ha hecho. Ahora tenemos sistemas financieros complejos, monedas digitales y economías globales. Pero los principios fundamentales de la sabiduría financiera siguen siendo los mismos. Las enseñanzas de la Biblia sobre el dinero no están desactualizadas ni son irrelevantes. Nos ofrecen una hoja de ruta para el éxito y la satisfacción financieros, una que va más allá de la búsqueda de la riqueza por sí misma y nos anima a utilizar nuestros recursos para un bien mayor. Entonces, ¿estás listo para explorar este tesoro de sabiduría financiera? ¿Estás dispuesto a ver tus finanzas a través de una lente diferente, una que haya sido pulida por siglos de sabiduría y experiencia? Si es así, profundicemos en la Biblia, empezando desde el principio, para ver qué sabiduría financiera podemos obtener. En el libro del Génesis, vemos el primer principio base de las finanzas, el concepto de administración, trabajo y recompensa. Y los bendijo Dios con estas palabras: sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todos los animales que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28, dice también en Génesis 2:15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En otra parte dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Génesis 3:19. Estos principios indetenibles a través del tiempo presenta el mandato de Dios a la humanidad para que sojuzgue, domine y trabaje la tierra. Esto implicaba una responsabilidad para Adán y Eva de administrar y cuidar los recursos de la creación en ese entonces y el trabajo como medio de provisión para el sustento. Acá conjugan dos fuerzas, la primera intelectual o de liderazgo y la segunda de la fuerza bruta o esfuerzo productivo. También queda claro que todo lo que tenían provenía de Dios y que eran mayordomos de sus bendiciones, no dueños, sino administradores de los bienes de Dios. Hay un popular versículo en Ageo 2:8 que dice: mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La historia de Adán y Eva pinta un cuadro vívido de estos principios aplicables hoy como lo fue en la época del Génesis, ya seas un estudiante, un empleado o propietario de un negocio o ama de casa. La inteligencia y la sabiduría aplicada al trabajo, como también el propio trabajo duro, produce recompensa. La Biblia establece desde el principio que hay dignidad y recompensa en el trabajo y que el trabajo es una actividad buena, necesaria y obligatoria para el sustento, tan así que en Tesalonicenses 3:10 dice en palabras textuales: el que no trabaje, que no coma. Para ganarse el sustento, unas personas eligen su propia independencia aplicando sabiduría a lo que saben hacer con sus manos y otras prefieren ganarse el sustento trabajando para otros. Pero en cambio hay otras que eligen no hacer nada, invalidando en ellos este principio de trabajo y recompensa, sencillamente dejando su sustento al azar. Es decir, se quedan sin hacer nada esperando que otros solucionen, teniendo ellos la capacidad de producir, y mucho peor que estos aún, y en el peor escenario se encuentran los que deciden hacer cosas malas, incluyendo el robar para tener con qué vivir, incumpliendo además el mandamiento.
Hay muchos pasajes bíblicos que hablan de trabajar y no ser perezosos, como Proverbios 6:6, tomando como ejemplo a la hormiga, un insecto incansablemente trabajador que su instinto natural le indica acciones para el mañana o el futuro. La cita dice textualmente: anda, perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones, y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado. Y como si fuera poco, Proverbios 24, 30 al 34 hace un símil hermoso para que no quede duda. Dice: pasé junto al campo del perezoso, junto a la viña del que no tiene sentido común. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno, y su cerca de piedras estaba derrumbada. Entonces, mientras miraba y pensaba en esto, aprendí esta lección: un poquito más de sueño, otra pequeña siesta, cruza los brazos para descansar, y te asaltará la pobreza como un ladrón, y la escasez como un bandido armado. Lo que acabamos de oír se explica por sí solo. Observemos otros pasajes para quedar más convencidos de que el trabajo o el esfuerzo propio es la mayor fuente de sustento. Por ejemplo, Proverbios 14:23 dice: en toda labor hay fruto, pero la palabra de los labios conduce a la pobreza. Aquí afirma que en toda labor productiva hay fruto o provecho, mientras que solo hablar conduce a la pobreza o necesidad. Otros ejemplos son Proverbios 10:4 al 5: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo prudente, el que duerme en el tiempo de la cosecha es hijo insensato. Y otro ejemplo es Proverbios 19:15: la pereza hace caer en un profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Teniendo claro este principio, el de administrar y trabajar, para ganarnos el sustento y la recompensa, pasemos a otro principio, pero que es impartido por Dios mismo hacia el hombre, un principio que es un regalo del Creador, uno que nos entrega en forma de capacitación, que se llama don, en el cual Dios dota al hombre de ciertas habilidades para trabajar con sus manos y dedicarse a esto que más le agrada, y aprenda a hacerlo, que inevitablemente le generará sustento y en muchísimos casos riqueza. Solo es cuestión de descubrir para lo que eres bueno o de pedir guía o dirección de Dios para recibir la capacidad de aplicarlo en la realidad. Aquí Dios dota a su pueblo con la habilidad, los recursos y las circunstancias propicias para generar riquezas. Sin embargo, aunque Dios es el mismo ayer y hoy, este poder para hacer riquezas está enmarcado en el contexto del pacto que Dios hizo con Israel. Es un don de Dios, pero también implica responsabilidades de obediencia y fidelidad a Él en cualquier tiempo. El pasaje bíblico se encuentra en Deuteronomio 8:18, donde dice: sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, para confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Las riquezas de ese tiempo consistían en la ganadería y agricultura, como también en la explotación de los recursos naturales y la minería, cosas que Dios enseñó muy bien a su pueblo. Por ejemplo, en Génesis 13 versículo 2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Cabe anotar que esta riqueza se refleja en activos, primero que se multiplican como el ganado y segundo que se mantienen estables y también crecen en el tiempo como el oro y la plata mineral. No se manifiestan posesiones de bienes como casas y demás, porque Abraham era nómada, iba de un lugar a otro en busca de la tierra prometida. En cambio Lot, sobrino de Abraham, aunque también tenía ganado, él se especializaba más en tiendas donde vender artículos de la época. Destacamos acá dos personas que generan riquezas, una más espiritual, Abraham, y otra más aferrada a lo natural, Lot, pero que de igual forma el esfuerzo de sus trabajos le generaban grandes recursos. Génesis 13:5 dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y en el versículo 12 del mismo capítulo dice: Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. En la actualidad también hay actividad agrícola, ganadera y minería, pero también otras miles de actividades por los avances de la tecnología y demás, siendo motivo para que como seres creativos podamos desarrollarnos financieramente en el área que nos represente más crecimiento y refleje nuestros talentos. Por otro lado, la capacitación para el trabajo en la edad moderna pasa por estudios sencillos hasta doctorados para obtener un buen empleo,
Pero no todos gozan de estos beneficios por los costos y oportunidades que representa, pero la apertura digital está cambiando las cosas y ya se puede aprender y emprender cualquier cosa virtualmente. Para ejemplificar más el principio del don de Dios, miremos varios casos donde Dios entregó planos y diseños creativos a seres humanos, donde impartió conocimiento, dotó de habilidades y capacidades para trabajar. Si lo hizo antes, puede hacerlo ahora, solo que es un asunto de fe y diligencia. En Génesis 6 del 14 al 16, Dios enseñó a Noé a construir barcos aunque fuera por motivos del diluvio, dice la cita: construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella, y tapa con brea todas las rendijas de la barca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Haz la barca de estas medidas: 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho, y 13 metros y medio de alto. Hazla de 3 pisos, con una ventana como a medio metro del techo, y con una puerta en uno de los lados. Aquí puede decirse que Noé quedó facultado para seguir construyendo embarcaciones. En otra parte miremos lo que Dios hace para que sus hijos trabajen: metales, piedras, maderas, perfumes y esencias, etc. para construcción del altar y demás utensilios de adoración a Dios, pero que de la misma manera quedaban facultados para elaborar cualquier cosa. En Éxodo 31 del 1 al 6 Dios dice así a Moisés: mira, de la tribu de Judá he escogido a Bezalel, hijo de Urí y nieto de Ur, y lo he llenado del Espíritu de Dios, y de sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad creativa, para hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce, para tallar y montar piedras preciosas, para tallar madera y para hacer cualquier trabajo artístico. Le he puesto como ayudante a Oholiab, hijo de Ahisamac, que es de la tribu de Dan. Y a todos los sabios les he dado más sabiduría, a fin de que hagan todo lo que te he ordenado. Aquí vemos claramente un revestimiento divino para varias personas, pero en especial a 2 que ayudarían directamente a Moisés en lo solicitado. Para fabricar aceites olorosos, perfumes y esencias, miremos en Éxodo 31, 22 el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: escoge tú mismo las mejores plantas aromáticas, unos 6 kilos de la mejor mirra, unos 3 kilos de canela y unos 3 kilos de caña aromática, unos 6 kilos de casia, pesado según el peso oficial del santuario, y 3 litros y medio de aceite de oliva. Haz con todo esto el aceite santo de consagrar, de la misma manera que un perfumero prepara sus perfumes. Cabe anotar que estas imparticiones eran para uso privativo del santuario de Dios y no podían ser comercializadas con las mismas fórmulas idénticas, pero igual se aprendía el arte para hacer otras creaciones. Un último ejemplo lo encontramos en la construcción del templo de Dios. En 1 de Crónicas 28 del 10 en adelante, dice el rey David a su hijo Salomón: mira, pues, ahora, que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate, y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, y para las tesorerías de las cosas santificadas. Y el versículo 19 es la clave para entender la impartición divina. Dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Puede decirse entonces que el rey David y su hijo Salomón fueron dotados como arquitectos o ingenieros para obras civiles y construcción por el Espíritu de Dios. Ahora bien, hagamos un giro en este campo, una mirada determinante donde es Dios el que interviene en nuestras finanzas. Hay un principio de protección y multiplicación de Dios en nosotros y en nuestras finanzas. La historia de los patriarcas muestra que la bendición material está ligada a la fidelidad a Dios, y que la riqueza no es un fin en sí misma, sino un medio para cumplir con los propósitos divinos. En Génesis 26, 12-14 se muestra la prosperidad de Isaac con la ayuda de Dios. Dice la cita: cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico, y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado, y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. También durante la travesía del pueblo hebreo por el desierto, experimentaron numerosas intervenciones divinas en las que Dios les proveyó y protegió. Algunos de los versículos más relevantes en los que se describe cómo Dios protegió y multiplicó recursos para los israelitas: en Éxodo 17, 5 y 6, está la provisión de agua de la peña de Oreb,
Números 20:11 Hay otra provisión de agua en la peña o roca de Meriba. Éxodo 16 del 4 en adelante, está la provisión del maná y de las codornices. En Deuteronomio 8:4 aparece una provisión por 40 años, donde la ropa ni los zapatos que llevaban puestos los hebreos no se gastaron. Dice el mismo capítulo, pero del 7 en adelante dice así la prosperidad que les esperaba a los israelitas, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, de olivares, aceite y miel, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. Además Dios pone advertencias de que lo que está haciendo por el pueblo lo quiere de vuelta pero en fidelidad. Dice el versículo 17 y 18, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Hay otros casos que no queremos pasar por alto. En Primera de Reyes 17, se relata que durante una gran sequía en Israel, Dios envió al profeta Elías a una viuda en Sarepta. Esta viuda tenía muy poco alimento, solo una pequeña cantidad de harina y aceite. Elías le pidió que le hiciera a él una pequeña torta primero y luego le aseguró que la harina y el aceite no se acabarían hasta que Dios enviara lluvia sobre la tierra. La viuda obedeció y, milagrosamente, su provisión de harina y aceite no se agotó durante todo el tiempo de la sequía. Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado. Y ella y su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Primera de Reyes 17, 14 al 16. En Segunda de Reyes 4, se narra que una viuda de uno de los profetas acudió a Eliseo en un momento de gran necesidad por haber muerto su esposo y haber dejado muchas deudas, pues sus acreedores estaban a punto de tomar a sus hijos como esclavos para saldar las deudas. Eliseo le dijo que pidiera prestadas muchas vasijas vacías y las llenara con el poco aceite que tenía en casa. Milagrosamente, el aceite se multiplicó hasta llenar todas las vasijas. Cuando no hubo más vasijas vacías, el aceite cesó y el profeta Eliseo dijo a la viuda: vende el aceite, paga tus deudas y vive con lo que quede. Y faltando por escuchar al Señor Jesús sobre las finanzas, destacamos el milagro financiero más relevante realizado por Jesús en el relato del pez y la moneda, narrado en el Evangelio de Mateo 17, 24 al 27. Este evento es particularmente notable porque aborda directamente una necesidad financiera específica. Se debían pagar los impuestos personales a los cobradores y en ese momento ni Jesús ni Pedro contaban con el recurso. En la última parte del versículo 27, Jesús le dice a Pedro: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, encontrarás un estatero, y dáselo por mí y por ti. Aquí es bien importante que te grabes lo que a continuación es una de las claves más cruciales para desatar la multiplicación de las finanzas personales. Hay una instrucción del cielo, en este caso Jesús, a una persona capacitada en el oficio. Pedro era pescador, para que tirara el anzuelo. Aquí es que con la habilidad y dones que la persona tiene en su área, puede presentar propuestas, ofertas, emprendimientos, búsqueda de empleo, inversiones, colaboraciones, etc., para que las personas que manejan los recursos, sean independientes u organizaciones o reclutadores e inversores, etc., puedan escucharte o analizar lo que tienes para dar y ellos decidir. Colocar en tus arcas los recursos que se necesitan, sea dinero, empleo, conocimiento, experiencia, capital semilla, préstamos, maquinaria o investigación. Al final se cumple el pago de los impuestos para Jesús y para Pedro, es decir que se genera algo que antes no había, que puede ser una empresa, un negocio, inversiones, activos productivos, productos, marcas, un buen empleo o una generación de ingresos digitales, etc. Como gran cierre de este punto queremos que te quedes con un extra como lección. En Proverbios 10, 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. Esta frase es el termómetro de si la bendición vino de Dios o no. Si produjo tristeza, no vino de Dios. Continuando con las claves de las finanzas bíblicas, pasemos ahora a otros principios cruciales para generar riqueza. Démosle una mirada al libro de Proverbios, donde la destacada sabiduría de Salomón nos habla sobre el ahorro y la inversión.
Proverbios es un tesoro de sabiduría financiera que ofrece consejos prácticos que son tan aplicables hoy como cuando se escribieron por primera vez. Las enseñanzas de Proverbios destacan 3 principios clave: ahorrar para el futuro, evitar deudas e invertir sabiamente. Comencemos ahorrando para el futuro. Proverbios 21:20 dice: en la casa del sabio hay provisiones de manjar y aceites selectos, pero el necio devora todo lo que tiene. Se trata de un claro respaldo al ahorro, a la reserva de recursos para uso futuro. No se trata de abogar por el acaparamiento o la avaricia, sino más bien por la prudencia y la previsión. La prudencia y la previsión son fundamentales para la estabilidad financiera. El ahorro y la gestión cuidadosa de los recursos son signos de sabiduría. La sabiduría se refleja en la capacidad de ahorrar y gestionar los recursos con prudencia. Es prudente planificar y prepararse para el futuro, acumulando recursos cuando haya abundancia para afrontar tiempos difíciles. El necio, por otro lado, gasta sin pensar y desperdicia todo lo que tiene. Miremos en Proverbios 13:11 dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Es decir, que la riqueza acumulada a través del ahorro y el esfuerzo constante crece de manera sostenible, mientras que las ganancias fáciles y sin esfuerzo tienden a desaparecer rápidamente. En Proverbios 13:22 sobresale la parte A del versículo que dice así: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, queriendo decir que una buena administración de los recursos no solo asegura bienestar personal, sino que también permite dejar una herencia y un legado a las generaciones futuras. También Proverbios 21:5 manifiesta: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Una vez más recalcamos la importancia de la planificación cuidadosa y el ahorro, que son caminos hacia la abundancia. La prisa en todo y en especial en las decisiones y la falta de previsión llevan a la pobreza. Y un último ejemplo lo tenemos en Proverbios 14:15: el simple todo lo cree, mas el avisado considera sus pasos. En temas financieros es menester tener prendido un sexto sentido, no oír todas las voces y calcular muy bien los riesgos, porque son esenciales para evitar engaños y malas decisiones financieras que nos sustraigan nuestros ahorros y patrimonio. Ahora bien, una autoridad en el tema del ahorro y la previsión es José en Egipto, como se narra en el libro de Génesis. Es un excelente ejemplo de buena administración y gestión de recursos en tiempos de abundancia y escasez. José, uno de los 12 hijos de Jacob, fue vendido como esclavo por sus hermanos y terminó en Egipto, donde tras una serie de eventos, se convirtió en el segundo al mando del faraón. Los eventos eran periodos de abundancia y de escasez que sobrevinieron en la tierra, a lo cual, con su habilidad de previsión y ahorro, pudo sortear la terrible hambre que se presentó en aquella tierra. En Génesis 41, 47 y 48 dice: en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y José juntó todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades. Luego que empieza la crisis dice así: entonces José abrió todo granero donde había guardado, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Génesis 41, 56 y de todas las tierras venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Génesis 41, 57. La historia de José en Egipto es un ejemplo magistral de cómo la administración sabia, el ahorro y la previsión pueden asegurar la supervivencia y prosperidad en tiempos de crisis. A continuación, pasemos a un tema de suma importancia: veamos uno de los males de la actualidad en relación a las finanzas, la deuda. Está diseñada en el mejor de los casos para adquirir bienes que de ninguna otra forma se pudieran comprar. Lo malo es que se ha vuelto crónica y acudimos a ella para casi todo lo que se adquiere, generando atrapamiento excesivo, pagos exorbitantes de intereses, poca liquidez y bancarrota en muchos casos. Actualmente el mundo gira en torno a la deuda, desde los gobiernos hasta los empleados menos pagos, y solo los que sepan y puedan salir de ella verán cómo sus esfuerzos laborales y empresariales rinden frutos. No hay nada más frustrante que luego de un mes de arduo trabajo tu caja quede negativa porque ya debías todo lo ganado. Proverbios advierte contra los peligros de la deuda. Proverbios 22:7 dice: el rico domina a los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que presta. Este versículo subraya la dinámica del poder inherente a la deuda, porque una vez inicias la carrera de la deuda es difícil no acudir a ella, por las supuestas bondades que ella brinda y también porque para comprar con ahorro requiere de fuerza de voluntad y enormes sacrificios.
Este versículo nos anima a vivir dentro de nuestras posibilidades y evitar obligaciones que podrían llevarnos a un atrapamiento financiero. Es prudente evitar endeudarse en la medida de lo posible, pero si no hay otra alternativa viable, hay que ser cauteloso al asumir responsabilidades financieras. Miremos estos 3 consejos. Mejor es lo poco con justicia, que la muchedumbre de frutos sin derecho. Proverbios 16:8. Es mejor tener poco con honestidad y justicia que acumular grandes riquezas de manera injusta. El contentamiento y la rectitud son más valiosos que la abundancia mal adquirida o en su defecto en base a pura deuda, a lo cual es sin derecho porque el bien no es de la persona aún. Este otro dice así: no te afanes por hacerte rico, sé prudente, y desiste. Proverbios 23:4. La búsqueda desenfrenada de riqueza puede llevar a la ruina. Es importante ser prudente y evitar la avaricia. Muchos se endeudan demasiado para comprar, emprender o hacer cosas por vanidad que quizás ni necesitan y luego viene la pérdida del recurso y sus consecuencias. En Proverbios 22, 26 y 27. Tenemos un clásico, dice así: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Ser fiador de las deudas de otros es arriesgado y puede llevar a consecuencias financieras graves. Es sabio evitar asumir responsabilidades que no se pueden controlar. En Deuteronomio 15:6 dice: el Señor tu Dios te bendecirá, como lo ha prometido, y tú podrás darles prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Es bien importante lo que acabamos de ver acá porque notablemente sabemos de qué lado de la balanza es muchísimo mejor estar, por supuesto del lado del que presta a otros y no del que pide prestado. Cuando andamos sobreendeudados perdemos el control y el dominio de nuestras finanzas y hasta de nuestras propias vidas, pero en cambio es una bendición enorme cuando tenemos excedentes de capital y podemos inclusive prestar dinero a interés y crecerlo en el tiempo. Ahora demos una mirada a otro tema prometido de Proverbios que habla de invertir sabiamente. Quédate con nosotros, busca una bebida y algo de comer y siéntate cómodo ante el siguiente relato de Jesús en Mateo 25 del 14 al 28, quien nos enseñará cómo piensa Dios acerca de las inversiones y además lo compara con su reino. Dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor respondió: siervo malo y perezoso, ¿así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó: quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará. Este revelador relato afirma el principio de la inversión del dinero. Este no puede dejarse quieto. Lo mínimo que puede hacerse para ganarle a la inflación es ponerlo a ganar intereses, y si eres como el de las 5,000 monedas, más arriesgado y con más conocimiento y experiencia, pues le ganas el 100% o el doble del dinero.
La persona que no ganó nada ni los intereses, o sea el que enterró el dinero, lo que hizo fue perder, porque ya no podrá comprar lo mismo con el paso del tiempo por la acción de la inflación, y además lo perderá todo y el dinero pasará a manos del que sí sabe invertir. Cabe anotar que la reflexión la tomamos en el plano financiero, pero también cabe en otros planos. Y ahora analicemos Proverbios 24:27. Dice el versículo: prepara tus labores fuera, y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Es importante organizar y preparar los recursos de manera ordenada y lógica. La planificación y la preparación para emprender proyectos debería ser la primera estrategia para el desarrollo de nuestras finanzas. El comprar casa, carro y beca viene después. Este pasaje que veremos a continuación está enlazado con el anterior y además es una joya para las finanzas personales. En Proverbios 27, 23 al 27 dice: asegúrate de saber cómo está tu ganado, cuida mucho de tus rebaños, pues las riquezas no son eternas, ni la corona está siempre segura. Cuando se limpien los campos y brote el verdor y en los montes se recoja la hierba, las ovejas te darán para el vestido y las cabras para comprar un campo, tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimenten tú, tu familia y tus criadas. Esto traduce que en el conocer muy bien y administrar adecuadamente los recursos propios es clave para la estabilidad y la prosperidad a largo plazo. La diligencia en la gestión y la previsión aseguran el sustento continuo. El que junta dinero poco a poco lo hace crecer. Proverbios 13, 11. Este versículo podría aplicar en la parte del ahorro, pero defiende el principio del crecimiento del dinero. La idea de que incluso pequeñas cantidades ahorradas o invertidas en cualquier activo rentable pueden crecer significativamente con el tiempo. Pero no se trata solo de crecimiento financiero. Proverbios 16, 16 dice: cuanto mejor es adquirir la sabiduría que el oro, y escoger la inteligencia más que la plata. Esto nos recuerda que, si bien la prosperidad financiera es importante, no es el objetivo final. La sabiduría y la comprensión para utilizar nuestros recursos sabiamente son de mucho mayor valor. La sabiduría y la inteligencia son más valiosas que las riquezas materiales. Por eso, invertir en estudios y en conocimiento es clave para una vida próspera, significativa y agradable. Por último, como complemento de todo este estudio maravilloso de cómo gozar de unas finanzas integrales, la Biblia presenta en varios pasajes temas como la transparencia en los negocios, la generosidad como fuente extra de bendición y el peligro de la avaricia y el amor desmedido al dinero. Por ejemplo, en Proverbios 11, 24 y 25 dice: hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es decir, la generosidad y el dar con un corazón abierto llevan a la prosperidad y la bendición. Retener egoístamente lleva a la pobreza. También en Eclesiastés 11, 1 y 2 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7, y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Aquí la generosidad y el compartir con los demás son recomendados. Este versículo sugiere que ser generoso y compartir de lo que se tiene puede traer beneficios en el futuro, especialmente en tiempos de incertidumbre. Y este versículo muy popular de Proverbios 19, 17 se explica por sí solo: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Ahora miremos este punto de vista en Proverbios 11:1. Dice así: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. O sea que la honestidad y la justicia en las transacciones financieras son esenciales. Dios se complace con la equidad y la transparencia en los negocios. Las herramientas de medición y transacción deben ser precisas y justas, reflejando la ética y la transparencia en todas las actividades comerciales. En Jeremías 22, 13 dice: ay del que edifica su casa y no en justicia, y sus cámaras y no en juicio, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. La transparencia y la justicia en los negocios incluyen el trato justo hacia los empleados y colaboradores, asegurando que se les pague adecuadamente por su trabajo. Y en Proverbios 21, 6 nos cuenta que amontonar tesoros con lengua mentirosa es un vapor que se disipa, es buscar la muerte, es decir, que las prácticas comerciales basadas en la mentira, el engaño y la estafa son inútiles y llevan a la ruina. La transparencia y la honestidad son esenciales para el éxito a largo plazo. Como nos dijera Salomón en esta era seria así, una gestión financiera inteligente implica planificar el futuro con ahorro,
no endeudarse en lo posible, realizar inversiones sólidas, ser transparente en los negocios y no olvidarse del bien común. En el Nuevo Testamento, Jesús advierte sobre los peligros de amar demasiado el dinero. Reconoce su importancia en nuestras vidas, pero también nos advierte que no permitamos que se convierta en nuestro amo. Profundicemos un poco más en esto. Jesús, en su infinita sabiduría, enseña una profunda lección que resuena hoy. Él dice, nadie puede servir a dos señores. O odiarás a uno y amarás al otro, o serás devoto del uno y despreciarás al otro. No puedes servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Mateo 6, 24. Esta es una declaración poderosa que nos hace cuestionar nuestras prioridades. ¿Estamos sirviendo al dinero o estamos sirviendo a Dios? Esta enseñanza no es una condena del dinero o la riqueza, sino más bien una advertencia contra dejar que el dinero gobierne nuestras vidas. Se trata de dominar el dinero, no dejar que el dinero nos domine a nosotros. Se trata de entender que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Se trata de reconocer que nuestro valor no está definido por nuestra cuenta bancaria, sino por nuestro carácter y nuestra relación con Dios. Jesús ilustra aún más este punto con la parábola del rico necio. Lucas 12 del 13 en adelante, este hombre era muy próspero. Sus campos produjeron cosechas tan abundantes que decidió derribar sus graneros y construir otros más grandes para almacenar todo su grano y mercancías. Entonces se dijo a sí mismo, tienes mucho grano guardado para muchos años. Tómate la vida con calma, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio. Esta misma noche te exigirán la vida. Entonces, ¿quién se quedará lo que has guardado para ti? Esta parábola nos recuerda que la riqueza, en el gran esquema de las cosas, es pasajera. No se trata de cuánto acumulamos, sino de cómo lo utilizamos. ¿Estamos acumulando tesoros para nosotros mismos siendo avaros o estamos siendo ricos para con Dios y usando nuestros recursos para bendecir a otros y hacer avanzar su reino? Entonces, si bien el dinero es una parte necesaria de la vida, no es el principio ni el fin de todo. No es algo que haya que temer ni adorar, sino que hay que gestionarlo sabiamente y utilizarlo para el bien. Primera de Timoteo 6, 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, nos recuerda que, si bien el dinero en sí mismo no es malo, el amor al dinero puede generar muchos problemas. Nuestra administración terrenal de las finanzas, entonces, tiene implicaciones eternas. Cada decisión que tomamos, cada sacrificio que elegimos, puede tener eco en la eternidad, de la riqueza terrenal al tesoro celestial duradero. Al final, la Biblia nos enseña que la recompensa final no es la riqueza terrenal, sino el tesoro celestial. Si te gustó, danos un like y publica tus comentarios al respecto. ¿Qué te pareció esta mirada a la Biblia de las finanzas personales? Maravilloso, ¿cierto? Suscríbete para que sigas viendo nuestro contenido que llega al alma y al espíritu y se aplica acá en la tierra. Además, presiona la campanita para que YouTube te avise nuestros nuevos videos. Muchas gracias y tengan una linda semana.